Con gusto. Así la vi muchas gracias. Los chicos se les veía mucho. Bien. Rosy. Una prueba para el conseguir. Estoy examen de liderazgo. Ella siempre es como su proteger, así. Pero le has sentido está Fernando, acá en la página. Él es Se le podría dar. parece más de lo que te da. El que dice que te va a dar. Lo que se podría hacer es otorgarle a como si él lo que hacer y que quede claro. Claro, si se va a hacer claro, él está hasta los manteles de las mesas. Eso sí, es súper detallado. Sí. No llegaron guardaban para su esposo. Si la tienes un centavo más. Sí, la van a leer. Está bueno. Ya vi que no hay que ni. Después de esta experiencia, que ni hacer no hace falta mis perritos. Entonces, sí podría poder. Eso me olvidé de preguntar en maravilloso. Podría preguntarles a los chicos a quién le hacen falta horas de formación para las 25, 22. Sí, por eso. Sí, se merecen. Bueno, ¿Estamos listos? Sí. Perfecto. Bueno, cada uno de ustedes va a tener alrededor de 10 minutos, por favor, para que realicen su presentación de una manera clara, concisa. El tema es el desarrollo de modelos de IA generativa para la inferencia bidireccional entre espectros de masa y estructuras moleculares. Van a presentar los señores Romy Anderson Amores Guevara, Fernando Javier Cárdenas del Hierro, Kevin Esteban Valle Morales, Dylan Santiago Villaruel C. Adelante, por favor. Bueno, buenos días con todos. Como ya mencionó el profe, nuestro tema es el desarrollo de modelos de IA generativa para la inferencia bidireccional entre espectros de masa y estructuras moleculares. Mi componente en específico es el de modelamiento de la inferencia de estructuras moleculares a partir de espectros de masa usando redes siameses. Pero primero vamos a entender un poco qué es un espectro de masa y qué es una estructura molecular. Lo que es un espectro de masa es este registro que se ve aquí, esta pequeña gráfica. Esta se obtiene a través de una máquina que es un espectrómetro. Un espectrómetro recibe un compuesto de cualquier tipo, como puede ser este de aquí, pero claro, de manera física, y lo quema y lo divide en varios pedazos. Estos pedazos se van a ir registrando como estos picos que se ven aquí, que va a depender de
cuál sea su masa, pues va a tener un peso distinto, ya sea, por ejemplo, aquí alrededor de 90, por aquí 110, y así. ¿Qué es la estructura molecular? Pues una estructura molecular es cómo se representa un conjunto de elementos químicos que están relacionados entre sí. Estos pueden tener distintas características. Como mi componente, digamos que mi paso es de espectros de masa, que es lo que vemos aquí, a una estructura molecular. Es decir, yo voy a obtener esto y voy a devolver una estructura molecular. Entonces, ahorita, ¿cómo hacemos este proceso? ¿Cuál es el proceso que se hace? Es bastante tedioso, se podría decir, e inexacto, porque para tratar de interpretar un espectro de masa se buscan los iones moleculares, que son es la masa aproximada de todo el elemento, se analizan fragmentos, pérdidas típicas, tratamos de ver si yo perdí, digamos, cierto elemento con cierto peso, puede ser agua o puede ser CO, y todo esto. Entonces, esto es como lo hacen manualmente. Se analiza todo eso y se trata de identificar grupos funcionales, como pueden ser alcoholes, como pueden ser algunos gases, y esto se compara al final con una base de datos. Es ni siquiera podemos saber qué espectro es directamente. Es por eso que nosotros estamos haciendo este proyecto. Para la metodología usamos lo que es la metodología CRISP-DM, que se basa en el entendimiento del negocio, el entendimiento de los datos, la preparación de los datos, el modelamiento, evaluación y despliegue. Para el entendimiento de negocio, lo que tuvimos que hacer fue tratar de entender lo que era la espectrometría de masas para poder identificar moléculas midiendo la MZ, que MZ es la masa y la carga. La carga, nosotros trabajamos solo con cargas positivas, por lo que la masa siempre era positiva. Lo que tratamos de hacer al entender este negocio es tratar de solucionar esta complejidad de obtener estos elementos químicos, estas estructuras químicas, a partir de un modelo de IA. Para el entendimiento de los datos, nos basamos en una base de datos que tenía por nombre SMFI, en la cual teníamos alrededor de 3 millones de registros de espectros y de su nombre, de su estructura molecular, que es SMILE, que es digamos que una forma de representar una estructura molecular. Se realizaron algunas pruebas no de calidad, sino para descartar valores que no nos sirven, y tomamos los atributos clave de esta base de datos, los cuales eran la masa, la intensidad y la representación en SMILES. Para hacer la preparación de datos, hicimos una limpieza primero, hicimos una selección de los 5 picos más intensos, como ya habíamos visto en la primera gráfica. Tomamos de estos los 5 picos más intensos, porque había datos que tenían 3 picos, otros tenían 30 y algo de picos, entonces era muy variable ese número. Entonces tomamos 5 picos. Normalizamos las intensidades, y en mi caso lo que yo hice para mi componente es utilizar una red siamesa. Que una red siamesa es una forma en la que un modelo puede aprender. Una red siamesa es normalmente una red neuronal tiene una entrada y una salida, pero una red siamesa tiene 2 entradas que tratan de converger en una sola respuesta. Y esto hace que sea un poco más sencillo pasar de un punto al otro y del otro también regresar. Tratan de tener unas mismas características en un espacio vectorial que se llama espacio latente. Para esto utilicé los espectros, que les di una dimensión de 2000, porque pueden ser los pesos que pueden tener unos espectros. En la gráfica de aquí, en la anterior gráfica que habíamos visto, normalmente llega hasta 2000 el valor de acá, entonces por eso fue. Y para los SMILES hice un fingerprint, que es una representación vectorial también, binaria, de 2048 bits. Ahora en el modelamiento, aquí se puede ver un poco más lo que es la red siamesa. Aquí tenemos las 2 entradas, se hace un proceso de aprendizaje y en el cual se va a llegar a una misma respuesta, a un mismo espacio latente. Aquí pueden ver un poco lo que ya les había mencionado, que tenemos 2000 dimensiones de entrada de los espectros y 2048 de los SMILES. El valor final
de salida es de 256. Y para el entrenamiento utilicé 30 épocas, que esto quiere decir que se hizo este proceso de llegar a una misma respuesta 30 veces. Digamos que la calificación de qué tan bien está aprendiendo el modelo utiliza la pérdida de coseno. Y bueno, este es un caso de, bueno, para las personas que vean, alcancen a ver, es un poco la estructura de cómo fue entrenándose el modelo, con diferentes espacios. En este caso pasamos de las 2000 dimensiones y 2048 a 1024. Después pasamos a 512 dimensiones y al final 256 para la respuesta final. Ya. Un poco de los resultados al final que me dio del entrenamiento fue esto, la curva ROC, que representa más cuál es el nivel de aprendizaje del modelo, en el cual tiene que ir subiendo, justo como está haciendo esta curva aquí, esta curva azul, y se va, o sea, tiende a 1, porque nunca llega a ser 1, pero tiende a serlo. En esta parte de aquí representa lo que es el espacio latente, cuando las redes siamesas tienen las dos entradas, llegan a un mismo punto. Entonces, de la una entrada, que serían los espectros, que serían los verdes, en este caso los verdes están en este punto. Sí, ya, perdón. Ya, entonces, en este caso los azules son los SMILES, que serían los espectros de masa, y los verdes son los espectros de masa. Sí, o sea, perdón, los azules son SMILES, que son las estructuras moleculares, y los verdes son los espectros de masa. Y como se ve aquí, es como que llegan a un mismo punto, o tratan de llegar a un mismo punto dentro del espacio latente, que es lo que se buscaba con este modelo. Un poco más, igual digamos que de resultados que tuvimos, fue la distribución que utiliza la distancia euclidiana, que tiene de igual manera una distancia, digamos que una distribución similar en cuanto a espectros y SMILES, tiene una distribución similar. Y esto como evaluación. Y ya como último paso, como despliegue, lo que hice fue este modelo que ya lo entrenamos, lo subí a un backend, y en este backend con FastAPI, que es una librería de Python, y también en front con Next.js, hice una pequeña interfaz, que es la que se ve aquí, donde nosotros enviamos un espectro de masa que tiene este formato de aquí, y nos devolvía la respuesta, que sería esto. Aquí nos devolvía un top 5 de SMILES más similares. Entonces, yo le daba el espectro, me devolvió 5 SMILES más similares. Entonces, eso fue por mi parte. Ahora vamos a ver las conclusiones. Para este proyecto, algo que no está escrito aquí, pero que igual también quería mencionar, es que lo que nos puede ayudar mucho este proyecto, al menos en investigación química, es, digamos que descubrir compuestos o elementos, estructuras moleculares que tengan características similares a otros. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto químico que yo sé que es un buen tratamiento para el dolor, digamos que de los huesos cuando tienen osteoporosis, o no sé, para cualquier tipo de dolor, para algún dolor en específico, como por ejemplo riñones en este caso. Y nosotros podemos obtener el espectro de masa, utilizaríamos este proyecto y obtendríamos compuestos que deberían tener características similares a lo que ya tiene este compuesto que analizamos. Entonces eso es como que lo principal, la idea que más llamó la atención para hacer este proyecto. De ahí les presento también esto. Habíamos visto, con lo que yo les acabo de presentar, la viabilidad comprobada, que demuestra que la red siamesa nos permite tener una inferencia de estructuras moleculares a partir de espectros de masa. La importancia del preprocesamiento fue muy importante, porque digamos que nuestro mayor obstáculo fue cómo representar tanto los espectros de masa en números y los SMILES también en números. Eso fue lo más difícil, porque esta representación era la base para el entrenamiento de los modelos. Entonces fue lo más importante y algo que nos complicó bastante. Hay algunas limitaciones actuales, sí, que
digamos que los espectros de masa tampoco aportan tanta información como tal. Entonces deberíamos encontrar una representación tal vez mejor para, químicamente hablando, para poder obtener más información y que los modelos que nosotros hicimos sean más precisos. Más que nada eso, y la diversidad química, que igual todo esto es lo que nosotros esperamos tener para unos mejores resultados y que este proyecto ya sea viable, digamos, o sea, como que ya se pueda aplicar dentro de la industria y para la investigación de igual manera. Entonces eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias. Sí, por favor. ¿Está bien? Sí. Ya, bueno, muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Fernando Cárdenas y bueno, les voy a hablar sobre el componente o el desarrollo del TIC que hicimos mis compañeros y bueno, yo, mi persona, ¿no? El componente general tenemos que es el desarrollo de modelos de IA, de inteligencia artificial generativa para la inferencia bidireccional entre espectros de masas y estructuras moleculares. Un poco el contenido que les voy a presentar, una introducción, la problemática, los objetivos, una metodología, la evaluación y por último conclusiones. Como introducción tenemos que básicamente en el mundo actual la predicción de estructuras moleculares, que son los SMILES, que ya les voy a presentar y como ya habló mi compañero, tratamos, ¿no?, de predecir estas estructuras químicas a partir de espectros de masas, que son estas listas de tuplas, ¿no? Básicamente un espectro aporta picos de masas e intensidades y bueno, esto lo convierte en un tema, una problemática bastante compleja, ¿no? Ya que al tratar de construir un compuesto químico con estas masas e intensidades se vuelve complejo, ya que no tenemos la información necesaria o eso creemos para construirla. Métodos tradicionales pues son basados, los métodos tradicionales, ¿no?, para resolver esta problemática son basados en búsquedas y comparación en bases de datos, es decir, tienen una lista de masas, intensidades, una lista de moléculas y lo que hacen es comparar los valores para ver entre ellos cuál se parece, ¿no? Básicamente este trabajo, mi componente, evalúa, ¿no?, un enfoque de modelos de texto que básicamente es un modelo que genera secuencias de texto para generar SMILES a partir de espectros, como parte, ¿no?, del proyecto que les presenté. Nuevamente, ¿no?, la problemática son los espectros de masa, que estos datos no necesariamente describen explícitamente cómo son la construcción o cómo forman la molécula. Y bueno, vamos a tratar de identificar y nos vamos a dar cuenta que muchas veces estas masas e intensidades son muy parecidas, ¿no?, entre las moléculas. Una de las representaciones que les voy a hablar trata sobre los fingerprints moleculares, que básicamente es una huella, un identificador, por decirlo así, de una molécula. Y en la investigación que hicimos con mis compañeros, nosotros no encontramos, ¿no?, que exista una representación que nos permita, ¿no?, relacionar estos espectros o estas masas e intensidades con los SMILES para realizar una generación, para construirlos desde cero.
Entonces vamos a tratar de aprender una relación entre espectros y estructuras moleculares. Como objetivos tenemos, ¿no?, desarrollar un modelo de aprendizaje profundo que genere estructuras moleculares a partir de espectros de masas, ¿no? Yo utilicé dos tipos de arquitecturas, que son encoders y decoders, que básicamente son los transformers, que ya les voy a explicar, y un MLP. Como objetivos específicos tenemos, ¿no?, procesar los espectros, como mi compañero ya lo había indicado anteriormente, tokenizar cadenas de texto, es decir, a los strings vamos a tratar de convertirlos en una representación vectorial, que ese es el problema más complejo que les comentó mi compañero. Y de igual manera, ¿no?, diseñar e implementar modelos de encoder, decoder o MLP que procesen estos espectros y generen los smiles. Vamos a entrenar estos modelos y finalmente vamos a evaluar con las diferentes métricas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la validez o sintaxis, es decir, si es que la cadena de strings o la cadena de texto es químicamente correcto, una similitud estructural, es decir, si nuestro modelo genera estructuras válidas, ¿no?, similares en ese sentido, y exactitud, qué tan exactas son comparadas a nuestra base de datos. Utilizamos nuestra metodología CRISP-DM. Esta nos ha permitido en 6 pasos desarrollar nuestro componente de tesis, que lo primero tenemos el entendimiento del negocio, el entendimiento de los datos y un procesamiento, ¿no?, de los datos. Y ahí vamos a tener modelado, una evaluación y finalmente un despliegue, un componente web en la cual una persona común y corriente como todos nosotros trate de utilizar este modelo de IA. Nuevamente, para no ser muy redundante, como les presentó mi compañero, esto es un espectro, ¿ya? Un espectrometría de masas es una lista de picos, donde en X tenemos las masas y la carga, y en las Y tenemos las intensidades, ¿no? Y como smiles, tenemos aquí las cadenas de strings, que como ven, forman, ¿no?, un compuesto químico. Esta es una representación. En smiles existen una gran cantidad de representaciones moleculares. El smiles es una de estas. Hicimos como procesamiento de los datos. Básicamente nosotros trabajamos a este espectro como una lista de tuplas. A esta lista de tuplas le hicimos una limpieza, es decir, hablamos con nuestro director de tesis, con la persona encargada del tema, que entiende sobre química, y decidimos aplicar algunos procesos, ¿no?, cortar, por decirlo así de alguna manera, las 5 masas e intensidades más altas y ordenarlas por intensidad. Y bueno, luego esto lo pasamos a una representación vectorial que puede tener n dimensiones, ¿no? Por darles un ejemplo, una representación vectorial es X y Y, en este sentido, o X, Y y Z, o de más dimensiones. Y los strings, que de igual manera les vamos a hacer una limpieza, vamos a verificar que este string sea una molécula válida, que no se repita en la base de datos, que no sea redundante en algún sentido, y le aplicamos esta limpieza y de igual manera vamos a tratar de crear una representación vectorial para relacionar estos dos elementos. Básicamente mi transformer, una de las arquitecturas que hice, es como input va a recibir la masa, la intensidad y el precursor, que es otro atributo dentro de la base de datos. Y como otro input va a recibir la tokenización de los smiles, es decir, a los strings que los tenemos ahí, dependiendo de su posición, lo vamos a dar un valor numérico para convertirlo en un vector. Yo utilicé 3 capas para mi encoder y para mi decoder, y la dimensión, digamos, ese espacio latente que yo la definí fue de 768 dimensiones. Este número, ¿por qué? Ya que hemos investigado y encontramos modelos que ya comparan, ¿no?, solo smiles o solo representaciones moleculares, pero y por eso utilicé esta dimensión de 768, ¿no?, para tratar de, como les decía mi compañero, encontrar un espacio latente común entre ellos. Y realicé la generación a través de BEMSearch, que básicamente es una probabilidad acumulada de los smiles. Esta probabilidad básicamente a los strings o a las letras les da un peso de probabilidad para realizar la generación. Y mi otro modelo fue un MLP, ¿no? Aquí de igual manera utilicé la masa, la intensidad, el precursor y las diferencias entre el precursor y las masas. Y como nuestro valor a predecir fue el fingerprint de los smiles. Este fingerprint de los smiles es, como les dije, en una huella dactilar, es un vector de ceros y unos. Entonces tratamos de que mi modelo llegue a este vector para compararlos. Utilizo una capa de 6 dimensiones y un output final de 1024, ya que mis fingerprints van a ser vectores de 1024.
Existen, ¿no? Como mi compañero utilizó de 2048, yo en este caso utilicé de 1024. Y al final lo que hice fue un retrieval de SMILES. Básicamente, yo comparé moléculas de SMILES con los de la base de datos. Y ahí hice una recuperación de información, dependiendo de la similitud en las que estas tenían. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿O qué vamos a evaluar en sí? Vamos a evaluar la sintaxis, ¿no? Cadenas producidas que correspondían a un SMILE sintácticamente válido. Es decir, esta cadena de string, gracias a la librería de RDKit, que es de Python, nos sirve para verificar si estos componentes o si esta cadena de strings es un objeto mol válido, ¿no? Así podemos verificar que sintácticamente esté bien generada nuestra molécula. Y cuando yo les hablo sobre similitud, ¿a qué me refiero, no? Digamos que tenemos dos vectores, ¿ya? Estos dos vectores están representados de esta manera. La similitud es qué tan cercanos son estos vectores entre sí. Eso es lo que vamos a evaluar nosotros. Entonces, nuestra representación molecular va a ser un vector y a este vector le vamos a calcular la similitud. Esta similitud va a ser, o en química se le conoce como Tanimoto. Entonces, esa va a ser nuestra métrica de similitud, o una de nuestras métricas. Estos son los resultados. Yo hice 5 arquitecturas, les puse la mejor y la peor. Para mi arquitectura 1, la similitud Tanimoto de una data de aproximadamente 14.000 datos fue del 0.55%, que en realidad es súper bajo. Y bueno, para mi arquitectura 5, mi similitud subió para un 18,88%. Pero, como se dan cuenta, subió, ¿no? Subió un poco esta métrica y nos ayudó a mejorar, ¿no? Este tema del Tanimoto, y para saber dentro de mi test qué moléculas sí logró generar correctamente y cuáles sí fueron similares, ¿no? Y para mi MLP, como se dan cuenta, las métricas aumentaron. Tenemos que para mi arquitectura 1, la similitud comparada con el test fue del 21,50%. Esta data, básicamente, el train, nos referimos a la data con la que entrenamos el modelo, y val es de igual manera con la que, mientras el modelo se entrena, va validando esta información. Al final, nosotros le testeamos al modelo con una data que el modelo no ha visto. Entonces, al final, estas fueron las métricas obtenidas desde el test. Todos mis modelos generaron valores o sintaxis, por decir el string, 100% válidos. Pero la similitud, es decir, la molécula real comparada a la predicha, no muchas veces la similitud era alta. Por eso tenemos un Tanimoto muy bajo. Y básicamente por conclusiones, ¿no? Tenemos que se desarrolló, ¿no? Y se compararon modelos de IA que básicamente son los Transformer Encoder y MLP para fingerprints, ¿no? Transformers generó SMILES válidos sintácticamente, pero con baja similitud estructural, debido a la información limitada del espectro. Como les decía mi compañero, aún no existe una representación que nos ayude, ¿no? De una manera mucho más explícita y mucho más compleja para que nos ayuden a construir este SMILE. No existe, entonces este es el gran problema. Por eso consideramos que tuvimos una muy baja similitud estructural, pero una muy correcta sintaxis. El MLP obtuvo una mejor similitud, pues usando recuperación de la información, y básicamente no existe, ¿no? Actualmente una representación, y como futuro, ¿no? Como futuro trabajo yo dejo, ¿no? Que se trate de desarrollar espacios latentes conjuntos para la combinación, pues, de modelos generativos y la recuperación de información. Y finalmente un despliegue. El usuario final pues escribe los 5 tics, los 5 masas e intensidades. Esta es la gráfica y al final esta es la molécula que generó mi modelo. Muchas gracias por su atención. Kevin, adelante, Kevin, bienvenido. Son populares.
Vendamos los ventiladores de ese lado. Por favor. Bienvenido, adelante, por favor. Buenas tardes con todos. En este caso yo voy a exponer mi componente, el cual se trata de generación de espectros de masa a partir de estructuras de SMILES utilizando información 2D de los compuestos. En principio los objetivos que yo definí fueron, como general, construir un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales gráficas para generar espectros de masa a partir de estructuras moleculares en formato SMILE, utilizando la información estructural en 2 dimensiones de los compuestos. Como objetivos específicos tengo el desarrollar un pipeline de preprocesamiento que nos permite convertir estas estructuras de SMILE en grafos moleculares con información en 2 dimensiones. Implementar un modelo GNN y entrenarlo para poder predecir vectores espectrales a partir de los grafos moleculares. Y como último objetivo tengo el evaluar el desempeño de este modelo mediante métricas cuantitativas y representaciones visuales. Listo, entonces la metodología que utilizamos es BISDM. Como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, lo que se trata es de un ciclo de varios pasos. El primero es el entendimiento del negocio, en donde nosotros lo que hacemos es comprender qué es el problema que tenemos en este caso para el proyecto. Luego avanzamos a la parte de entendimiento de los datos, en donde lo que hacemos es verificar la base de datos que tenemos para poder comprender el problema. Y luego avanzamos a la preparación de los datos, en donde se hace un preprocesamiento de la data, la información más importante que nosotros necesitamos, en este caso, para luego avanzar con el modelado, en donde es ya aplicar ciertos algoritmos, en donde nosotros vamos a poder modelar y obtener resultados en este caso. El siguiente paso es la evaluación de estos modelos anteriores y de darse el caso de que no se obtenga buenos resultados, se vuelve al principio del ciclo, ¿no? Entonces volvemos nuevamente al entendimiento del negocio y otra vez realizamos los pasos. Después de haber verificado que la evaluación es correcta, se avanza hacia el despliegue como tal ya de la aplicación. Listo. En principio, la comprensión del dominio, lo que ya mencionaron mis compañeros, es lo que se busca, una forma de poder traducir, en este caso, un compuesto químico, en este caso con un espectro de masa, poder saber su estructura SMILE o viceversa. A partir de la estructura SMILE, obtener el espectro de masa correspondiente. Luego ya avanzando a la comprensión de los datos, en este caso se pudo observar que en principio se empezó con una base de datos de alrededor de 318,000 registros. Pero se daba el caso de que habían compuestos, en este caso tenían, por ejemplo, 5 picos o 10 picos de información o 30 picos. Entonces era una data muy desbalanceada. Entonces lo que en este caso yo realicé fue eliminar prácticamente la mitad de estos datos. ¿Cómo realicé esto? Para los compuestos que se tenían menos de 5 picos, se eliminó totalmente de la base de datos. Y para los compuestos que tenían de 5 picos para arriba, lo que se hizo fue cortar a los 5 picos más intensos. Y se trabajó con esta data, que fue alrededor de 168,000 espectros. También lo que se verificó es la duplicidad. En este caso, habían algunos compuestos que estaban repetidos dentro de la base de datos, entonces de igual forma se eliminó. Y se utilizó varias herramientas, en este caso, para poder verificar la visualización de estos espectros y también el tratamiento de la data.
Listo. Luego tenemos, en este caso, la validación de las estructuras químicas a través de una librería llamada RDKit. Esta librería es muy importante ya que nos permite, en este caso, verificar la sintaxis de los compuestos. También nos permite detectar y corregir errores comunes que pueden haber y nos permite graficar también en 2 dimensiones y en 3 dimensiones las moléculas. Listo. En este caso, un método que yo hice para aumentamiento de data, ya que se tienen pocos datos para el procesamiento, es el scaffold. En este caso, ¿qué es el scaffold? Es un esqueleto molecular. Como podemos observar aquí, se tiene una molécula original de la cual, realizando un cierto procedimiento, se obtiene estas estructuras que son a partir del núcleo de la molécula. Entonces, estos compuestos que se ven en esta parte tienen que ver con la molécula original. Entonces, de esta forma, yo lo que realicé es aumentamiento de data para poder tener más tratamiento al momento de procesar. Listo. Ahora, en la parte de la preparación de los datos, yo tuve 3 versiones diferentes. Justamente lo que expliqué anteriormente sobre los scaffolds en este caso. La primera versión utiliza estos scaffolds y también se agregan características atómicas simples de los compuestos. Y también lo que se hace es binarizar el espectro, en este caso de 900 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que se obtiene un número gigante de 900 valores, cuál es el que nos va a permitir en este caso obtener los resultados del procesamiento. En la segunda versión, lo que se aplica también es los scaffolds que mencioné antes y se utilizan en este caso características atómicas más enriquecidas, es decir, se obtuvieron mejores características para poder procesarlas. Y en este caso esta versión es más adecuada para modelos que van a procesar directamente listas de estos picos o de estos valores. Y como última versión tenemos en la que solo se utilizan las estructuras de SMILES, no se utiliza scaffolds y son características atómicas más compactas. Y también lo que se realizó en este caso es la separación de los valores. Es decir, se dividió las masas y las intensidades para utilizarlas en modelos por separado. En el apartado de modelado, lo que yo utilicé fue arquitectura GNN, en este caso son redes neuronales gráficas. De igual forma, obtuve 3 modelos diferentes. En este caso, el primer modelo lo que realiza es procesar estas estructuras de SMILES y sus scaffolds derivados correspondientes por separado, para luego combinarlos en una representación binarizada de espectros. Como segundo modelo tenemos una GNN multisalida, en donde, como mencioné en la versión 3 de la data, se tiene 2 modelos independientes, es decir, se entrena un modelo solo para los valores de masas y otro modelo solo para valores de intensidades. Y el tercer modelo es, en este caso, un multigrafo GNN con secuencia espectral, en el cual lo que se hace es utilizar las características más avanzadas o más enriquecidas de la data, con una red neuronal recurrente, en este caso, que nos permite modelar de manera más precisa la secuencia de los picos. En el apartado de evaluación, luego de haber hecho estos 3 modelos, se tuvo que el mejor modelo fue el tercero, en el cual se obtuvieron estas métricas claves, las cuales son el error de la masa, el error de la intensidad, la similitud coseno y la correlación de Pearson. Lo ideal en este tipo de problemas es obtener valores por lo bajo de 10. Entonces, como podemos observar, al tener un valor de 45 no es tan bueno, se podría decir, porque, como menciono, lo ideal es que sea menor de 10 la diferencia para que se pueda considerar como un modelo que sea más enriquecido, en este caso de características de diversas moléculas. Entonces, lo que se hizo fue definir un umbral, en este caso, si es que el error, después de ya haber hecho el entrenamiento y evaluación, si es que el error de los compuestos es menor a 50, como se puede ver aquí, es considerado una molécula que se predijo adecuadamente.
y se obtuvo que es del 71% de estos compuestos que se tuvieron adecuadamente. También realicé el análisis del espectro medio, en este caso del espectro real versus el predicho. Como se puede observar en las gráficas, se obtiene resultados, en este caso entre el real y el predicho, muy similares. La diferencia prácticamente es justamente de este valor que menciona aquí de 45. No se puede divisar correctamente, pero justo este valor que está aquí es la diferencia que se encuentra en esta parte de los picos de los espectros promedio. En este caso también, bueno, regresando a la parte de acá, que como podemos observar que esta similitud de coseno es de 0.98, es un valor muy bueno porque lo ideal siempre es llegar a 1, pero para este problema en específico no fue lo ideal el haber obtenido este valor porque no se obtuvo unos resultados excelentes dado a este valor que se obtuvo de similitud coseno. Pero en este caso lo que nos permitió poder evaluar de mejor forma es ya revisar como tal las gráficas de los espectros. Entonces aquí se tiene los mejores ejemplos y los peores ejemplos. Como podemos observar en este caso, aquí están las masas y estos son los valores de intensidad. La línea azul es del espectro real y la línea roja es del espectro predicho. Como se puede ver en estos dos ejemplos, los valores están muy cercanos, es decir, se obtiene una buena predicción, excelente, diría yo, porque los valores son una diferencia mínima. Pero, como podemos observar en estos ejemplos de acá, se tiene una diferencia muy grande de prácticamente más de 1000 en ciertos casos, ¿no?, entre los picos reales y predichos. Y esto también, revisando cómo es la estructura de la molécula, se puede observar que en este caso estas moléculas son más simples, sus gráficas, y estas moléculas de acá son más complicadas, son más complejas. Entonces, también se definió en un análisis posterior el umbral que mencioné anteriormente de 50, de error de menor a 50, se definió otro nuevo umbral, en este caso de que sea un valor menor o igual a 20. Y se realizó un análisis, en este caso, de clases químicas para poder clasificar las moléculas y de esta forma saber a qué clase de molécula nos permite el modelo poder obtener mejores resultados y en qué moléculas no es tan buenos los resultados. Entonces, de aquí podemos observar que para ciertas clases químicas se obtiene valores muy buenos de más del 80%, y también en otros casos se obtiene valores muy bajos, ¿no?, donde no se obtiene una buena representación de las características en este caso. Listo. Entonces, ahora vamos al apartado del despliegue. En el apartado del despliegue se tiene, en este caso, una página en donde se ingresa un SMILE, y lo que se obtiene es ya aquí el SMILE ingresado y las tuplas o los valores generados y junto a su gráfica espectral. Y aquí también está la estructura, en este caso molecular, en 2D. Listo. Como resultados, en este caso se obtuvo que hay una cobertura amplia, ya que se obtuvo el 72% de los espectros que se predijeron bajo el umbral de 50, y esto ya es adecuado para un prefiltrado de candidatos de moléculas. Se tuvo también limitaciones, como mencioné, que ya cuando se tienen macromoléculas o moléculas con mucha información o estructuras complejas, no se obtuvo buenos resultados de predicción. Entonces, en este caso, el enfoque es viable para un sistema de apoyo como anotación preliminar, en este caso de espectros de masa. Y como recomendaciones y próximos pasos a seguir, se tiene la amplificación o diversificación del dataset. Como mencioné, solo se trabajó con 160,000 datos aproximadamente, pero existen millones de moléculas. Entonces, lo ideal es aumentar esta data para obtener mejores resultados y obtenciones de características de los compuestos. También explorar arquitecturas híbridas, en donde se combinen las redes neuronales gráficas con modelos que integren conocimiento físico-químico.
y también diseñar métricas más específicas, ya que, como mencioné, justamente la similitud coseno en este apartado no fue del todo bueno al haber obtenido un valor alto. Entonces, lo ideal sería verificar qué otro tipo de métricas nos pueda permitir obtener mejores resultados. Eso sería todo. Gracias. Ronnie, por favor. Perfecto, adelante. Buenos días con todos, mi nombre es Ronnie Amores, buenas tardes, perdón. Mi nombre es Ronnie Amores y mi componente es la generación de espectros de masa a partir de representaciones moleculares de SMILES, utilizando información 3D y modelos de aprendizaje profundo. Como agenda tenemos básicamente las diapositivas están guiadas con la metodología CRISP-DM, como explicaron mis compañeros, y es con la que se construyó mi tesis básicamente. Entonces tendremos una comprensión del problema, la comprensión de datos, el preprocesamiento, el modelado de la evaluación y un despliegue que les voy a mostrar. Quiero que me entiendan cuál es el problema. Bueno, básicamente la espectrometría de masas es una técnica ampliamente usada en diversas áreas, pero el problema radica en que nosotros en los laboratorios, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos la molécula, y aquí tengo una molécula, hagan cuenta que es una galleta, ¿ya? Nosotros a través del espectrómetro, que es este aparato costoso en los laboratorios, ionizamos, quemamos la molécula y esta se fragmenta en pedazos. Entonces, ustedes tienen su galleta y esta se fragmenta en pedazos. Y lo que nos devuelve es el espectrómetro, que viene a ser este gráfico en el eje X y en el eje Y. Esta parte de aquí nos dice cuán pesados son esos fragmentos de esa galleta en el eje de MZ. Y la intensidad nos viene a decir cuántos de esos pedazos hay. Entonces cuenten 1, 2, 3, 4, 5 pedazos para este ejemplo, ¿no? Ese básicamente es el problema que radica en que esto es muy costoso. En los laboratorios requiere varios miles de dólares, personal especializado y demás. Entonces el objetivo de la investigación es desarrollar un modelo que pueda democratizar esta tecnología para que no sea el uso de estos componentes caros a través de lo que son las estructuras de información 3D de una molécula. Ahora veamos. ¿Qué datos usamos? Básicamente usamos una base de datos teórica, CFMID. Básicamente esta base son espectros simulados, hay que tomar eso muy en cuenta. Alrededor de 312.000 espectros que van a ser usados dentro de todo el pipeline, la construcción del mismo. Y se van a usar los top 5 picos más intensos. Eso quiere decir que vamos a usar los 5 picos con mayor abundancia, tal cual está este gráfico de todos los espectros. Ahora, ¿cuál es el pipeline de procesamiento, el flujo que vamos a seguir? En este caso nosotros tenemos una representación de la molécula. Como pueden ver, no es de la forma tradicional que la que ustedes escribían, por ejemplo, CO2, H2, etc. Esta representación es la misma de la molécula, pero es para que entienda la máquina, el procesamiento de la máquina. El preprocesamiento básicamente a través de las librerías de RDKit y programación, nosotros transformamos esa molécula al espacio 3D, le otorgamos posiciones de X y Z, le damos características si es aromática, si tiene anillos, etc. Básicamente es un grafo en el espacio. Esta información ya procesada entra dentro de nuestros modelos y como predicción o output de los mismos nos va a dar el espectro que estamos buscando con el top 5. Ese es el panorama. Ahora, usamos 3 paradigmas arquitectónicos. Estos 3 modelos son los que yo trabajé, empezando por los modelos especializados con una filosofía simple. Divide y vencerás. Yo dividí básicamente, como saben, es un eje X y un eje Y, entonces dividí en 2 subproblemas. A cada una le di un tipo de red neuronal gráfica diferente basado en su complejidad.
siendo GIN para MZ y GCN para la convolucional para intensidades. La ventaja de esto es que otorga una mayor precisión en cada tarea individual, en cada predicción, pero no tiene una validación cruzada, no hay una coherencia química dentro de la misma. Separo los dos, pero no tengo esa validación entre los dos. Por eso, a partir de este nace el Transformer 3D, que usan modelos como GPT, pero este modelo es especializado para las moléculas 3D, ya de forma conjunta. La ventaja es que tiene una gran capacidad para modelar dependencia de estadísticas complejas, pero como desventaja opera como una caja negra en lo que se refiere a la coherencia química. Ya este modelo obtuvo 19 millones de parámetros, lo que significa que es un costo alto computacionalmente hablando. Y por eso, a través de este y de este, sale un híbrido sumando estas dos tecnologías de arquitecturas, donde que mezclamos tanto las redes espaciales neuronales de grafos, la atención de un transformer y un fragmentador químico. Ya, básicamente darle validaciones químicas de decir, ok, si la molécula se va a fragmentar de esta manera y con ciertos parámetros y demás. Entonces logra un equilibrio entre la precisión, la coherencia química y demás. La desventaja es demasiado complejo, tanto para el diseño y el entrenamiento. También es un costo alto computacionalmente. Evaluaciones, vamos a ver. Aquí vamos a aplicar un concepto llamado trade-off, que básicamente se refiere que cada modelo es óptimo en la especialización que se le busca. Por ejemplo, les hablaba de los especializados. Tiene el menor error de los 3 modelos, pero no tiene la validación cruzada, la correlación química. Si nos vamos con el Transformer, este RI en lo que es el coeficiente de determinación, que es la variabilidad de los datos. Y también RI en lo que es la intensidad, el error absoluto medio de intensidad, siendo muy bajo de todos. Pero el avanzado, a pesar de que no entra como RI en cualquiera de los dos, sí tiene una alta correlación química, gracias a ese fragmentador químico y el híbrido que tiene de los dos modelos. ¿Ya? Entonces, el trade-off nace que cada uno es óptimo o el mejor dentro de su especialización. Si busco una precisión bruta, si busco un coeficiente de determinación con una intensidad buena, o si busco una alta correlación química. Aquí se hizo un pequeño análisis por los tipos de molécula y estos están respaldados por la evaluación. Entonces, para lo que es el MZ, la parte del eje en X, tenemos que, quitando un poco del lado del azul, es del especializado, ¿ya? Vamos a quitarle un poco de lado porque no tiene correlación química, esa validación cruzada. Nos quedamos con el naranja y verde, que es Transformer y híbrido, siendo que el híbrido gana en 8 de 9 de estas clases químicas al Transformer, por esa validación química. Pero si nos vamos a intensidad, el que gana siempre va a ser el Transformer, y eso está dado en lo que mostré la tabla de evaluación. Pero si pueden ver, realmente los valores son muy pequeños, así que no hay tanto cambio entre ellos. ¿Sí? Estamos desde 0 a 0.25, 0.20. Muy pequeños. Ahora, todo esto lo juntamos en un despliegue web, un aplicativo web, para que pueda ser manejado de forma iterativa. Esto está corriendo en una computadora del servidor ADA. A ver, tengo que clicar. Ya, donde tenemos una interfaz, básicamente, como les decía, el input es ese smile, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula o cómo se le representa a la molécula de etanol, pero si pueden ver, el smile es muy diferente. Entonces, aquí hay algunos ejemplos precargados. Vamos a probar, por ejemplo, la nicotina. Ahí. Y bueno, y aquí tengo una representación para que vean esa molécula en el espacio 3D. Básicamente está con sus... Si yo le pongo aquí los enlaces, que al pasar a ser grafos vendrían a ser aristas. Acá tenemos lo que es solo los átomos, que vendrían a ser los nodos de nuestros grafos. Y bueno, aquí completamente la molécula en 3D, ¿no? Entonces, para que sea un poco iterativo y se pueda ver. Algunas propiedades calculadas que pueden darse con el Smile y con la librería RDKit. Y finalmente aquí las predicciones tanto de lo que sería el modelo 3D, el híbrido, perdón, el Transformer, y lo que es los modelos especializados, ¿no? Y acá hay una comparación entre los tres en un mapa para que sea iterativo en mi despliegue. Eso. Concluyendo como recomendaciones, perdón. Bueno, la investigación demuestra que es posible generar estos espectros sintéticos a través de estos modelos de aprendizaje profundo.
Tenemos aquí el trade-off, que les he demostrado que dependiendo a dónde yo apunte voy a tener mejor eficacia. Y sobre todo algo súper importante es que más allá de yo obtener las métricas numéricas de mis modelos, yo necesito nutrir a mis modelos con reglas o valideces químicas. Es decir, tengo que ya no solo predecir por números, sino decirle, tienes que romperte de esta forma, hablando químicamente, no. Tienes que contar que, por ejemplo, si hay 2 nitrógenos, es posible que haya 4 carbonos, etc. Entonces, nace esta conclusión. Y como recomendaciones finales, como les había hablado, la base son espectros simulados, son teóricos. Entonces, la idea sería comparar ya con espectros experimentales reales. Sabemos que son muy costosos, sabemos que hay pocos, pero meter dentro de la data y demás puede surtir y nutrir este tipo de modelos. Eso de mi parte, eso sería todo. Listo. ¿Alguna pregunta? Más que la pregunta, felicitaciones a los 4. Pueden ponerse. Sí, póngase. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren hacer preguntas? Que yo no voy a preguntar sobre eso. Pero primero preguntas, a ver si después cambia mi... Adelante, Dianita. Bueno, primeramente felicitaciones por su trabajo, realmente es sorprendente todo lo que han aprendido y todo lo que han alcanzado. Tengo una duda para cualquiera de los dos que me quiera contestar. Utilizaron la metodología CRISP-DM y en base a su experiencia, ¿cuál fue el paso o el procedimiento que fue más complejo o les llevó más tiempo? ¿Puedo responder todos? Yo primero, entonces. Creo que lo que más tiempo nos llevó fue el preprocesamiento de datos, porque no teníamos una manera de representar, digamos, que los smiles eran un string, pero teníamos que representarlos vectorialmente. Igualmente los espectros eran una lista de tuplas que también teníamos que representar vectorialmente. Entonces nosotros primero empezamos buscando ya métodos que ya estén representando esto de alguna manera y probamos algunos, unos 3 de cada uno, 4 de smiles, 4 de espectros, pero bueno, al menos a mí al final lo que mejor resultado me dio fue hacerlo, digamos que lo más simple posible, o sea, tomar cada valor y hacerlo dentro de una nueva dimensión. Por ejemplo, como mencionaba, los espectros pueden tener pesos hasta de 2000 y más intensidades, de 2000 y más pesos, entonces yo tomé un vector de 2000 dimensiones y empecé a tomar valor por valor. Igualmente para los smiles tomé yo usé la librería de RDKit, la que me permitía hacer del smile, pasarlo a un fingerprint, que es un vector binario de 2048 dimensiones, y fue lo que mejor me resultó a mí, pero yo sí creería que debe haber alguna otra mejor, todavía una mejor manera de representar eso. En mi caso también, la parte del preprocesamiento, ya que como mencioné yo tuve 3 versiones diferentes, pero solo menciono las 3, en realidad tuve muchas más. Entonces sí fue complicado en este caso el poder encontrar la mejor versión de los compuestos y sus características para que el modelo pueda ser el mejor, ¿no? Poder obtener mejores resultados. Había momentos, justamente el error que mencionaba que tuve de 45, tenía de 200, empecé en 200, fui reduciendo de a poco. Me estanqué en 169 en un momento y no lograba, no lograba bajar, y luego ya después intentando más técnicas, logré reducir. Bueno, yo comparto lo mismo que mis dos compañeros y más que nada también el entendimiento, ¿no?, de los datos. Nosotros somos ingenieros en sistemas y tratamos, ¿no?, de entender química o bioinformática en este sentido, química computacional. Entonces, para mí, el entendimiento de los datos junto con el entendimiento del negocio fue un reto bastante importante, ¿no?, bastante interesante, y consideraría que esta metodología es para nosotros, es que como nos interesamos la ciencia de datos y la inteligencia artificial, pues nos ha servido un montón, y yo siento que ha sido una gran palanca, ¿no?, para poder avanzar eso.
Bueno, de mi parte siento que todas las fases sí fueron complicadas, partiendo de lo que dijo mi compañero, que somos ingenieros de ciencias de la computación casi, pero realmente en la preparación de los datos yo sí me estanqué bastante porque mi data estaba sesgada en lo que yo predigo lo que es MZ, o sea, la parte de abajo del espectro. Entonces yo descubrí haciendo un análisis de datos que en el percentil 99, es decir, el 99% de la data solo llega hasta un rango, que es de 25 a 1355 datos. Usar después de eso hasta 2000 y pico que tiene la data originalmente no sirve. Entonces, yo estruncar la data y empezar con ese preprocesamiento, bajaron los valores de cada uno de los modelos, por ejemplo, de 120 Daltons a 80, luego a 30, a 35, que fue el mejor modelo y demás. Entonces, el procesamiento es clave y también el modelado, porque yo, bueno, mis compañeros también hicieron un montón de versiones de cada uno, o sea, ya el servidor ya no daba, la GPU ya no. Era gracias al Ronnie que nos daba. Entonces, eso sí me parece muy, muy importante. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias, Lorena, por favor. Bueno, nada más felicitarles, chicos, por el proyecto. Es un proyecto complejo, porque ustedes no solamente del lado computacional o de ciencias de computación, no solamente ocuparon modelos que son tradicionales, sino que ya se fueron a probar, evaluar otros tipos de modelos, otras métricas, y aparte tenían justo, ¿no?, la parte de química o farmacéutica, esto de las moléculas, que ha sido complejo. Una pregunta que quizás uno o dos de ustedes lo quieran responder. ¿Qué desafíos técnicos y de adopción práctica se podrían presentar al momento en el que los prototipos ya sean ejecutados en un entorno real? Por ejemplo, en un laboratorio químico. Bueno, yo podría mencionar, y creo que es lo que compartimos todos mis compañeros, es la data. O sea, necesitamos, digamos que más representaciones químicas, necesitamos más variación en cuanto a la información química, porque como hay un dicho, al menos hablando de la inteligencia artificial, cuando la data no es buena para la inteligencia artificial, el modelo no va a poder ser bueno. Eso por mi parte. De mi parte, puedo decir que, bueno, como vieron el aplicativo web, yo estaba haciendo el debugging y el problema que se presentó es que yo estaba en develop, haciendo los modelos en el servidor y demás, pero ya pasaron un entorno con un backend y demás, presenta errores como librerías. Yo tuve una del NumPy que me daba de los valores de NumPy de Python con PyTorch. Entonces, no paraban muchos errores, bajaba las versiones, se complicaba. Entonces, también es ese otro problema técnico que se puede presentar. Eso sí. Bueno, de mi parte consideraría, ¿no?, que si este proyecto llega a desarrollarse dentro de un laboratorio, más que nada, ¿no?, capacitar al personal que sepa cómo se tiene que usar el software, y como ellos ya son químicos, básicamente, pues dentro de los despliegues, ¿no?, ser una interfaz mucho más didáctica para ellos, así como te hizo Ron. Que estuvo súper bonito. Entonces, sí, ¿no? De igual manera, los datos, ya por detrás, por backend, por decirlo así, nosotros ya los procesamos, ya limpiamos, ya filtramos. Entonces, lo único que tendríamos que entregarnos al cliente de este laboratorio sería una interfaz limpia que sepa qué valores poner, y ya por detrás, creería yo que deberíamos encargar nosotros de ya reprocesar y arreglar todos estos bits. En mi caso, yo creo que la parte de cómo se construye ya como tal el modelo y el entrenamiento, porque el servidor que tenemos en el laboratorio es de altas prestaciones y aún así teníamos muchas complicaciones con eso. Entonces, justamente el tener una buena infraestructura en este caso para poder realizar el entrenamiento, y luego, mencionó Fernando, también capacitar a las personas que sean las encargadas del manejo de esta aplicación para que puedan tener los buenos resultados, ¿no? O sea, puedan manejar de buena manera y puedan saber qué información es la que están tratando. Ok, muchachos. ¿Listo? Vamos a ver. Muchísimas gracias. Por favor, un aplauso.
Bueno, ha sido una feliz coincidencia. Algunas personas de ustedes les conozco, me ha dado inmensa alegría estar aquí con ustedes compartiendo. En primer lugar, felicitarte, Iván, sí, por el trabajo. Y bueno, ustedes sobre todo, ¿no? Como bien dicen, el entender nuestras cosas de sistemas tiene su complejidad. El aplicar lo que sabemos a otras áreas, hay otra complejidad más alta. Entonces, creo que ha sido un reto muy lindo que lo han cumplido de la mejor manera. Y como debía ser, lo han terminado exponiendo de una manera magnífica, de una manera clara, de una manera correcta, ¿no es cierto?, secuencial, de manera que todos los que estamos aquí entendemos. Felicitarles, desearles muchísimos éxitos. Creo que pueden hacer cosas espectaculares de su vida. Esto ha sido una muestra de aquello. Y a ustedes como familia, felicitarles. Aquí está la justa recompensa de todas esas malas noches suyas, de todo su esfuerzo, de toda su dedicación, de todo su amor. Y bueno, por todo eso, un aplauso para todos ustedes. Y bueno, como teníamos más tiempito, no les apuré ni nada por el estilo. Y bueno, quisiera hacer una mención especial a Ronnie. Realmente la vida es así, tan especial. Realmente no nos conocimos aquí en la facultad, nos conocimos haciendo bicicleta, en el club de ciclismo, y aquí también está, ¿no es cierto?, nuestra vicepresidenta del club de ciclismo en algún momento, ¿no es cierto?, Madeline, siempre tan entusiasta en hacer las cosas. Y claro, y también verles a cada uno de ustedes, siempre el hacer algo adicional en la vida siempre da mayores recompensas y les vuelve personas más amplias. Entonces eso también me alegro que siempre hagan cosas adicionales. Aparte de estudiar, eso les va a hacer unas personas más íntegras, más holísticas en su vida. Que tengan una linda tarde. Abajo tenemos un espacio especial, o si desean podrían quedarse aquí, pero también tenemos un espacio bonito para que se tomen fotos en el backing de la poli y todo lo demás. Una buena tarde con todos. Sí, yo quería